¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas veces parece que las respuestas que buscas están al alcance de tus manos, pero al mismo tiempo parecen distantes, escondidas en algún lugar dentro de ti? Como si, en el fondo, algo en tu mente, en tus sentimientos, en tu propia esencia, estuviera bloqueando el camino hacia aquello que realmente deseas alcanzar. Las debilidades que cargas, los límites que sientes, muchas veces son más que simples obstáculos comunes. En realidad, son espejos, reflejando algo mucho más profundo dentro de tu psique, algo que evitas, algo que está en capas densas de tu conciencia, esperando pacientemente ser reconocido. Y mientras intentas desesperadamente superar esos límites, sin saber realmente lo que está en juego, siguen allí, presentes, exigiendo tu atención. Es curioso cómo nos alejamos de las partes más oscuras de nosotros mismos, como si fueran nuestros enemigos, pero la verdad es que tienen algo que enseñarnos. La sombra que llevamos dentro de nosotros, muchas veces evitada y descuidada, también es parte de quienes somos. No está ahí para destruirnos, sino para desafiarnos a ser más auténticos, a integrar nuestra totalidad. Porque en el momento en que comenzamos a enfrentar esa sombra, algo mágico sucede. Deja de ser una carga y se transforma en una poderosa aliada. Tal vez sientas que estás atrapado en un ciclo, tratando de avanzar, pero siempre regresando al mismo punto. Lo que aún no has percibido es que la respuesta para romper ese ciclo no está afuera, sino dentro de ti, en aquello que has estado evitando mirar, en las debilidades que intentas esconder. Esas debilidades no son fallas que deban ser eliminadas, sino puertas hacia una transformación más profunda. Son señales de que hay algo que debe ser integrado, algo que necesita ser comprendido. La mayoría de las personas se ve en una lucha constante con sus limitaciones, creyendo que son fallas que deben corregirse o erradicarse de inmediato. Pero esa lucha solo genera frustración, porque el camino no es la eliminación, sino la aceptación. Aceptar las debilidades no significa ceder a ellas, sino comprenderlas y utilizarlas como fuentes de crecimiento. Jung nos enseña que, en lugar de luchar contra nuestras debilidades, debemos aceptarlas. No son enemigas, sino componentes fundamentales de nuestra psique, que cuando se traen a la luz, revelan una fuerza inimaginable. La verdadera transformación no está en evitar, sino en integrar. Imagina por un instante qué sucedería si miraras tus debilidades desde una nueva perspectiva, no más como una prisión, sino como una llave para liberar un potencial que hasta entonces estaba adormecido, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿No sería esa la verdadera libertad? ¿Por qué seguir posponiendo esta transformación? ¿Qué estás esperando? Las frustraciones e inseguridades que llevas dentro tienen algo que decirte, y al mirarlas, comenzarás a comprender algo profundo sobre ti mismo. El verdadero cambio no llegará de afuera. Comienza cuando decides mirar hacia adentro y entender que tus debilidades no son una carga, sino una oportunidad de crecimiento. Y es aquí donde entra el trabajo de Carl Jung. Él no veía las debilidades como algo que debiera ser erradicado, sino como aspectos esenciales de la psique humana que, cuando se enfrentan, pueden ser integrados y de este modo revelar nuestra verdadera fuerza. La sombra, ese lugar oscuro y muchas veces temido, es parte esencial de nuestro ser y solo al enfrentarla podemos alcanzar un nuevo nivel de autoconocimiento y transformación. La verdadera transformación no viene de la eliminación, sino de la aceptación. Al abrazar tu sombra, no solo encuentras tu fuerza interior, sino también la libertad de ser quien realmente eres. Y al hacerlo, te acercas a tu verdadero potencial, dejando atrás los bloqueos que antes te impedían avanzar. Este proceso no es simple ni rápido. Exige coraje. Coraje para mirar hacia adentro y ver aquello que por tanto tiempo has evitado. Pero al hacerlo, comenzarás a descubrir algo que te está esperando, oculto en las profundidades de tu propia psique. Algo que finalmente puede liberarte. Y es en ese momento, al integrar esas partes ignoradas de ti mismo, cuando realmente comienzas a transformarte. Hay algo dentro de ti,
algo que evitas, algo que siempre está allí, incluso cuando intentas esconderlo. Esa parte de ti que te niegas a ver, a entender, a abrazar. Es la sombra. No es algo que se pueda simplemente eliminar o apartar. Por el contrario, es algo que, si se ignora, empieza a controlar tu vida de formas sutiles, pero profundas. Cuando eliges no mirar la sombra, en realidad estás permitiendo que ella dicte tus pasos, moviéndose por tu vida en un juego silencioso, invisible, pero poderoso. La sombra no es un enemigo externo, reside dentro de ti. Está formada por todo lo que no quieres ver. Son los sentimientos que rechazas, las fallas que no puedes aceptar, las inseguridades que empujas al fondo de tu conciencia. La sombra está compuesta por todo aquello que, en algún momento, consideraste inaceptable en ti mismo y por eso dejaste a un lado. Pero no desaparece porque no la veas. Simplemente espera. Imagina por un momento el peso de esa sombra, quieta, pero pesada, descansando sobre ti. Tal vez se manifieste en momentos de ira, en las palabras que no quisiste decir, en las decisiones que tomaste sin pensar, o incluso en la forma en que te saboteas sin darte cuenta. Y por más que intentes huir de ella, siempre encuentra una forma de regresar, de influir en tu comportamiento, de gobernar tus elecciones sin que te des cuenta. Lo que Jung nos enseña es que la sombra no debe ser temida. No es el monstruo acechante que nos destruirá, sino el peso invisible de una verdad no enfrentada. La verdadera libertad solo llega cuando enfrentamos esa sombra, cuando la traemos a la luz de nuestra conciencia y comenzamos a entenderla. Enfrentar la sombra es el primer paso para liberar la parte de nosotros que siempre estuvo en potencial, pero que estaba prisionera en el miedo de ser descubierta. Este viaje requiere valentía. Enfrentar la sombra no es cómodo, no es fácil. Nos desafía a mirar aquellas partes de nosotros mismos que consideramos negativas, vergonzosas o incluso inaceptables. Pero, paradójicamente, es al mirar esas partes cuando encontramos nuestra verdadera fuerza. La sombra no nos define, pero nos enseña. Nos revela lo que, si lo rechazamos, continuará gobernando nuestra vida de forma silenciosa, pero destructiva. Y al aceptarla, se convierte en una aliada, una fuerza que ya no nos subyuga, sino que se integra a nuestro ser. Este no es un proceso de purificación o de negación de lo que somos. Por el contrario, es un movimiento de aceptación, de acogimiento, de traer al centro aquello que estaba en los márgenes. No se trata de convertirte en una versión mejor de ti mismo, sino de volverte más entero, más verdadero, de entender que no solo estamos hechos de luz, sino también de sombras, y que la totalidad de quienes somos solo se alcanza cuando aceptamos ambas partes. Cuando abrazas tu sombra, algo mágico ocurre. Comienzas a liberar una energía creativa que antes estaba atrapada. Te vuelves más auténtico, más capaz de conectarte con la verdadera esencia de quién eres, sin los filtros del juicio o la represión. La sombra, al ser reconocida y comprendida, se transforma de enemiga en aliada, y entonces comienzas a caminar con más claridad, más confianza, más integridad. Este es el poder de enfrentar la sombra. No es un acto de valentía solo momentáneo, sino una actitud constante de autoconciencia. Es estar dispuesto a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué estoy evitando en mí? Y al hacer esto, comienzas a descubrir una parte de ti que siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para revelarse. Al integrarla, no te vuelves más débil, te vuelves más fuerte, más completo, más libre. La sombra no desaparece, pero se transforma, y es en esa transformación donde reside el verdadero poder de superación. Al aceptarla, al comprenderla, encuentras no una debilidad, sino una fuente de sabiduría que solo puede surgir cuando, finalmente, decides mirarte a ti mismo sin miedo. Este es el primer paso para vencer tus limitaciones y conquistar tu verdadero potencial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, muchas veces, parece haber una parte de ti que no puede ser alcanzada con la razón o con métodos lógicos? Como si, por más que intentaras comprenderte a ti mismo,
algo se ocultara en las sombras de tu mente, esperando ser descubierto, pero negándose a ser totalmente revelado. Y aún así, hay algo dentro de ti, una fuerza sutil, que te impulsa, que te guía, pero no sabes exactamente de dónde viene. Ese es el llamado del inconsciente. El inconsciente no es un territorio hostil, como muchas veces lo imaginamos. No es un laberinto de misterios a ser temido, sino un vasto campo de posibilidades esperando ser explorado. No es algo que se pueda controlar con el simple dominio de la mente consciente. Y sin embargo, ignorarlo es vivir a medias, sin entender completamente los mecanismos profundos que rigen nuestra vida. El inconsciente no es solo un depósito de nuestras sombras y miedos. También es un reservorio de potencias no exploradas, de deseos profundos, de inspiraciones creativas que aún no se han manifestado. Es allí donde reposa la sabiduría que nos conecta con nuestro verdadero yo. Si vives solo con la superficie de tu mente, con lo que puede ser fácilmente articulado y racionalizado, solo estás rasguñando la cáscara de tu existencia. La gran profundidad de quién eres, de tus impulsos, de tus deseos más íntimos y no explorados, reside en lo que está fuera del alcance del razonamiento directo. Y al ignorar esta parte de ti mismo, terminas creando una desconexión, como si vivieras, de alguna manera, desintegrado, fragmentado, con un vacío que no puede ser llenado solo con lógica o logros externos. Jung nos enseña que la clave para entender el verdadero potencial humano está en conectar con el inconsciente. No es un territorio a evitar, sino un espacio para ser explorado con coraje y paciencia. El inconsciente nos habla de muchas formas y una de las más poderosas es a través de los sueños. Nuestros sueños, muchas veces descuidados, son como una ventana a lo que reside en las profundidades de nuestra psique, trayendo a la superficie sentimientos, miedos y deseos que a menudo ni siquiera sabemos que cargamos. Cuando aprendes a escuchar tus sueños, comienzas a entender partes de ti mismo que permanecían ocultas, y con esa comprensión obtienes el poder de actuar con más claridad y propósito. Pero los sueños no son la única forma. El inconsciente también se revela en las emociones más intensas que sentimos, en aquellas que surgen sin previo aviso y nos sorprenden, desafiando nuestra razón. Tienen algo que decirnos, pero muchas veces las alejamos, temerosos de enfrentarlas como si fuera más fácil ignorarlas. El inconsciente se comunica en las entrelíneas, en los gestos, en los sentimientos que surgen sin saber exactamente por qué, en el impulso repentino de actuar o de cambiar. Si comienzas a escuchar estos impulsos con más atención, verás que contienen fragmentos de verdades que tu mente racional ha evitado. Al prestar atención a tus emociones, comienzas a comprender lo que está en el núcleo de tu ser, donde reside tu autenticidad. A medida que comienzas a integrar el inconsciente en tu vida consciente, empiezas a percibir patrones de comportamiento, de pensamiento, de reacciones automáticas que moldean tu vida sin que te des cuenta. El inconsciente, en su sabiduría profunda, no está tratando de engañarte, está tratando de enseñarte. Revela las repeticiones, las decisiones no tomadas, los bloqueos no resueltos, todo aquello que te impide ser más auténtico. Pero también revela posibilidades no exploradas, nuevas formas de actuar, nuevas formas de conectarte con el mundo. Cada patrón repetido es una oportunidad para romper las cadenas que te atan. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras mirar esos patrones y ya no los vieras como obstáculos, sino como puertas hacia la transformación. Y al comprenderlos, podrías tomar decisiones más alineadas con tu esencia, más alineadas con lo que realmente importa para ti. El inconsciente ofrece las llaves para desbloquear una vida más plena, más rica y más verdadera, si estás dispuesto a escucharlo, a oír su voz silenciosa que a menudo susurra donde la mente racional grita. Pero escuchar al inconsciente no es tarea fácil. Muchas veces nos desafía a mirar lo que tememos, a enfrentar lo que negamos o evitamos. El inconsciente no hace concesiones, nos empuja hacia nuestro centro, nos obliga a mirar lo que está en la base de nuestra verdadera naturaleza. Para conectarse con él,
se necesita más que solo atención. Se necesita entrega, coraje y la disposición de sumergirse en lo desconocido, donde no hay garantías, donde no se puede controlar lo que será revelado. Al dar este paso, al permitir que el inconsciente se revele a ti, algo mágico ocurre. Comienzas a volverte más entero, ya no más fragmentado entre la mente consciente y el inconsciente, sino una unidad de ser. Comienzas a comprender tus debilidades y limitaciones, ya no como fallas, sino como oportunidades de crecimiento. Comienzas a entender las emociones que tienes, ya no como reacciones irracionales, sino como mensajes profundos sobre lo que es importante para ti, sobre lo que realmente deseas. La conexión con el inconsciente es un viaje profundo, pero necesario. Al hacerlo, comienzas a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con lo que realmente importa. Ya no hay separación entre lo que sientes y lo que piensas. Te conviertes en una persona más integrada, más armónica, más capaz de lidiar con los desafíos de la vida de una manera más fluida y serena. Comienzas a liberarte de los patrones limitantes, de las creencias que no son tuyas, de los miedos que te paralizan. El inconsciente, cuando se integra, es la clave para una vida más plena, más creativa y más verdadera. Este viaje no tiene fin. El inconsciente siempre está allí, esperando, con sus capas y misterios por descubrir. Pero la verdad es que, al hacer esta conexión, comienzas a volverte más completo. Comienzas a escuchar los mensajes que estaban allí, esperando ser comprendidos. Y al hacerlo, te liberas de la fragmentación interna y comienzas a vivir una vida más alineada con tu verdadero yo. En algún momento, te has visto repitiendo patrones de comportamiento, actuando de una manera que por más que intentaras controlar, parecía venir de un lugar más profundo, casi instintivo. Tal vez hayas sentido, en ocasiones, como si estuvieras simplemente desempeñando un papel, como si no fueras completamente tú, sino una versión que se formó a lo largo de tu vida. Lo más interesante es que esos roles no son fruto del azar. Son arquetipos, fuerzas invisibles pero poderosas que moldean nuestra manera de ser, de reaccionar, de vivir. Jung nos presenta la idea de que dentro de cada uno de nosotros existen esos arquetipos, patrones universales de comportamiento y personalidad que influyen en nuestras vidas de una manera tan profunda que muchas veces no somos conscientes de su existencia, pero por más invisibles que sean, actúan sobre nosotros, como sombras que influyen en nuestras decisiones y emociones sin que siquiera lo percibamos. Son fuerzas primordiales, moldeadas por siglos de experiencia humana y que habitan nuestra psique de forma silenciosa pero constante. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que, en el fondo, sabías exactamente lo que estabas haciendo, pero aún así te sentías incapaz de evitar ese comportamiento? Como si estuvieras en un papel que no elegiste, pero que estaba allí, esperando ser vivido. Eso es el arquetipo actuando. Puede ser el arquetipo del héroe, que busca superación, o el de la víctima, que se siente impotente frente a las adversidades. Tal vez el sabio, que busca comprensión profunda, o el amante, que busca conexión. Esos arquetipos son como viejas historias que, en algún nivel, todos nosotros cargamos dentro. Son modelos universales de comportamiento que reflejan las experiencias y las energías colectivas de la humanidad. Cada arquetipo lleva consigo una energía, una fuerza, pero también un punto de sombra. Por ejemplo, el héroe tiene el impulso de buscar la gran aventura, pero también puede ser víctima del orgullo y de la autosuficiencia. La víctima siente una conexión profunda con el sufrimiento, pero su mayor lección está en reconocer su propia fuerza. Cada arquetipo trae consigo esta dualidad, esta tensión entre luz y sombra. Ahora, imagina por un momento que comienzas a percibir esos arquetipos en acción en tu vida. Empiezas a entender que no solo estás reaccionando a las circunstancias, sino que tus reacciones provienen de un lugar mucho más profundo, que refleja la presencia de esos arquetipos en tu psique. ¿Te has dado cuenta de cómo en ciertos momentos
¿Te sientes impulsado por una fuerza invisible a actuar de una determinada manera? ¿O cómo ciertos patrones se repiten en tu vida como si estuvieras atrapado en una historia que nunca termina? Eso es el arquetipo operando. Cuando comienzas a reconocer esos arquetipos, empiezas a descubrir un territorio desconocido dentro de ti. Y, al hacerlo, empiezas a tomar las riendas de esa fuerza. En lugar de ser conducido por ella sin entender por qué, comienzas a usarla a tu favor. Comprender el arquetipo que domina tu vida es como entender un instrumento complejo. Empiezas a saber cómo tocarlo, cómo dirigir su energía de forma más direccionada y eficaz. Cuando reconoces el arquetipo de la víctima, por ejemplo, puedes darte cuenta de que te estás entregando al sufrimiento, pero también descubrir que, al aceptar tu dolor, puedes superarlo, transformándote en un agente activo de tu propia historia. Este despertar de conciencia trae consigo el poder de la transformación, porque al identificar el arquetipo dominante en tu vida, empiezas a darte cuenta de las elecciones que hacías sin saberlo. Comienzas a ver las áreas en las que estabas siendo influenciado de manera inconsciente y a integrar esas fuerzas de una manera más equilibrada. Es como si estuvieras trayendo a la luz los aspectos que estaban oscurecidos dentro de ti, y con esta revelación se abre la posibilidad de superación y crecimiento ante ti. Al trabajar con tus arquetipos, aprendes a no sentirte más a merced de las fuerzas que moldean tu comportamiento. Empiezas a integrar esas fuerzas y a usar la energía de cada arquetipo de manera más consciente. Si el héroe en ti se activa, comienzas a usar tu coraje para avanzar, pero sin caer en el exceso de arrogancia. Si la víctima se presenta, la observas con compasión y aprendes a liberarte de la idea de impotencia. Si el sabio se hace presente, te permites acceder a tu sabiduría sin caer en la trampa del aislamiento. Pero tal vez, lo más profundo de todo sea darte cuenta de que no estamos definidos por un solo arquetipo. Dentro de cada uno de nosotros existe una multiplicidad de fuerzas que, cuando se armonizan, pueden hacernos más completos y auténticos. Al integrar esas fuerzas, al trabajar con los arquetipos de manera consciente, comienzas a convertirte en una versión más íntegra de ti mismo. No una versión limitada, dominada por un solo papel, sino una versión capaz de navegar por los muchos papeles que la vida nos exige con sabiduría y equilibrio. Al despertar a la presencia de esos arquetipos en tu vida, comienzas a vivir de manera más fluida, más alineado con tu verdadera naturaleza. Te vuelves más consciente de las fuerzas que están en movimiento dentro de ti y al hacerlo, comienzas a integrar esas fuerzas con más armonía. Ya no es una batalla interna, sino una danza entre las diferentes energías que componen quién eres. Y al hacer esto, empiezas a liberar un potencial que antes estaba oculto, esperando ser descubierto. El trabajo con los arquetipos, entonces, no se trata solo de reconocer tus debilidades y fuerzas, sino de aceptar la totalidad del ser humano. Al integrar las fuerzas arquetípicas en tu vida, comienzas a acercarte a una versión de ti mismo que es más verdadera, más libre y más capaz de vivir de acuerdo con tu propósito profundo. En lugar de perderte en los papeles que la vida te impone, comienzas a vivir tu propia historia. Una historia que es única, rica y sobre todo auténtica. El último secreto de Jung es uno de los más profundos, el valor del enfrentamiento con lo desconocido. Jung creía que la verdadera transformación ocurre cuando nos aventuramos fuera de nuestra zona de confort, cuando enfrentamos lo que nos es desconocido, ya sea en nosotros mismos o en el mundo. Este enfrentamiento con lo desconocido es una parte esencial de la individuación. La mayoría de las personas evita este enfrentamiento porque es incómodo y exige una ruptura con la seguridad de lo familiar. Sin embargo, es solo al entrar en contacto con lo desconocido, con nuestras propias inseguridades, miedos y limitaciones, que logramos superar los límites que nosotros mismos nos imponemos. Jung decía que, al confrontar lo que está más allá de lo que ya sabemos, ampliamos nuestro horizonte y nos volvemos más completos. Este enfrentamiento no tiene que ser algo grandioso o dramático. A veces, el simple acto de permitirte sentir una emoción que normalmente evitas,
o de explorar un aspecto de tu vida que has dejado de lado puede ser suficiente para iniciar un proceso de transformación profunda. A lo largo de este video, has aprendido sobre los secretos de Carl Jung y cómo pueden ser la clave para superar tus debilidades y alcanzar tu verdadero potencial. Jung no nos presenta soluciones rápidas o fáciles, sino una invitación a un proceso continuo de autoconocimiento, aceptación y transformación. El viaje de enfrentamiento con la sombra, de individuación, de conexión con el inconsciente y de integración de los arquetipos es desafiante, pero profundamente enriquecedor. Requiere coraje y disposición para mirar hacia adentro de uno mismo, para confrontar los aspectos más profundos de nuestra psique. Al comenzar a integrar estos secretos en tu vida, te vuelves capaz de usar tus debilidades como una herramienta poderosa para el crecimiento. Y al final, al seguir este camino, comienzas a vivir con más autenticidad, más sabedoria e, finalmente, mais liberdade. Agora a pergunta é: você está pronto para enfrentar suas fraquezas e transformar sua vida? Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários e dar um like no vídeo. Não esqueça de se inscrever para continuar aprendendo mais sobre o poder transformador dos segredos de Carl Jung. Juntos, podemos continuar explorando esse fascinante caminho de autodescoberta e crescimento.